jugado, que es el verbo jugar. Otro colorcito. Siempre pongo verde o rojo y me dijeron que no lo haga por los daltónicos, así que no lo voy a hacer. Azul tampoco parece una buena idea. Tenemos imposible, ¿sí? Imposible es un adjetivo que está concordado con algo, ¿sí? ¿Con qué está concordado? Dice Melanie que concuerda con el sujeto pro. El sujeto pro, en este caso, voy a escribir el sujeto pro, o sea, el sujeto tácito de esta oración. El sujeto tácito de acá tiene ciertos rasgos de persona y de número, que son la primera persona, yo, ¿sí? Juzgué imposible. Es una primera persona del singular. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera persona en singular supone que yo soy imposible. ¿Me explico? Que imposible está referido al sujeto que es yo, un yo, o sea, el hablante. Y eso no es lo que se interpreta, ¿verdad?, del texto. No parece concordar con el sujeto, ¿verdad? Como dicen ustedes en el chat, no parece concordar con el sujeto, ¿por qué? Porque acá tenemos una construcción en la que el sujeto es yo y claramente imposible no está referido a la primera persona, o sea, al sujeto tácito en este caso. Entonces, bueno, sigamos analizando. Tenemos juzgué, que es un verbo conjugado, que es un verbo, alguien juzga algo, ¿sí? Jimena, hay una subordinada, pero no está omitida, porque yo la veo acá. ¿Qué es lo juzgado? Que no se percatara de mi propósito. Que no lo se percatara de mi propósito es un complemento directo, de hecho, ¿no? Porque nosotros tenemos acá, ¿sí? Lo juzgué imposible. O sea, él juzgó que el hecho de que no se percatara de su propósito era imposible. Lo imposible es que no se percatara de su propósito. ¿Sí? Nosotros tenemos que guiarnos siempre por la comprensión, digamos, de la oración. Nos guiamos mucho por la semántica en el sentido de que lo que nosotros entendemos, por algo lo entendemos. Tiene que haber alguna razón para que lo entienda así. Entonces, que no se percatara de mi propósito es un complemento directo porque es pronominalizable por lo, ¿sí? Lo juzgué imposible. Entonces, ya acá con lo juzgué imposible matamos dos pájaros de un tiro, porque por un lado sabemos que es el complemento directo y vemos clarito lo juzgué imposible, que imposible no se va. O sea, no queda incluido en la pronominalización del complemento directo. Entonces, imposible. Ay, Dios.
haciendo algunas modificaciones en la oración para que vean que efectivamente hay concordancia. Lo que pasa es que las oraciones cuentan, digamos, para la concordancia como masculinas y singulares, ¿no? Entonces tenemos una concordancia que se da con el complemento directo, vemos que la la pronominalización del objeto directo no incluye a imposible. A ver, Melanie, que voy a leer lo que escribiste, dame un minuto que estoy poniendo las cochitas. A ver, Melanie, ¿qué me decís? Aparte, puedo analizar que los adjetivos se relacionan con los nombres, por lo tanto no podía estar relacionado con el verbo. Aparte, puedo analizar que los adjetivos se relacionan con los N, por lo tanto no podía estar relacionado con el verbo. No entendí, Melanie. Y en este caso, la oración subordinada sustantiva. ¿Está bien la conclusión? No entendí esta parte, Melanie. No entendí la parte que dice, puedo analizar que los adjetivos se relacionan con los nombres, por lo tanto no podía estar relacionado con el verbo. Bueno, a ver si entiendo. No, los adjetivos no concuerdan con el verbo. Lo que pasa que a veces el verbo tiene rasgos de persona y de número que nos descubren al sujeto tácito, digamos. No hay un sujeto que es desinencial, que se manifiesta en la desinencia, pero que no está. Entonces puede ser que yo tenga un adjetivo que esté concordando con ese sujeto que no tiene realización fonética, digamos, que está ahí de algún modo, pero no hay ningún sintagma ocupando esa posición. Eso puede suceder, pero no entiendo muy bien qué querés decir con lo que aparece ahí. Y yo dice, pusiste que no incluía imposible en la pronunciación del CD y evidente, no, y no lo incluye, imposible está acá, quedó afuera, no quedó incluido. Yo pronominalicé el complemento directo, que es que no se percatara de mi propósito, el complemento directo de juzgué, lo pronominalicé y el resultado fue lo juzgué imposible, pero no lo juzgué. ¿Ah? Si el resultado hubiese sido lo juzgué, pues bueno, nada. Si hubiese sido lo juzgué, quiere decir que imposible forma parte del complemento directo, pero el resultado es lo juzgué imposible. Eso significa que se trata de un complemento predicativo y no de un modificador. ¿Está? Justamente porque no queda incluido en la pronominalización. Entonces, sabemos que está referido al complemento directo. Sabemos que es un predicado. Nos queda saber si es omisible o no. Sí, Manuela, los adjetivos se van a relacionar con constituyentes argumentales que sean, en este caso, a ver, los adjetivos se van a relacionar con muchas cosas. ¿Tá? En este tema que estamos viendo nosotros, como las oraciones subordinadas que ustedes van a trabajar la semana que viene, toman posiciones argumentales, como podemos ver acá, que tenemos una oración que es un complemento directo, como los complementos predicativos. Hay quienes sostienen, si ustedes buscan en la bibliografía van a ver que hay quienes sostienen que hay complementos predicativos también del complemento indirecto y otras cosas, pero son muy discutidos. Lo que no hay duda es que hay complementos predicativos del sujeto y del complemento directo. Como las oraciones subordinadas pueden ser sujeto y complemento directo, pues pueden tener complementos predicativos. Cuando el adjetivo está relacionado o el sintagma adjetival está relacionado con una oración, la oración desde el punto de vista de la concordancia se toma como un sustantivo masculino en singular. O sea, son esos los rasgos que le impone al adjetivo, porque es una oración. Nunca va a tener plural, nunca va a aparecer como sujeto, digamos, de un adjetivo, de un adjetivo en plural, porque las oraciones no pueden estar en plural, siempre se consideran como si fueran sustantivos masculinos en singular.
¿tá? Entonces, de todo lo anterior, ¿sí? De todo lo anterior, concluimos que se trata de un complemento predicativo. Es predicativo porque no queda incluido, ya dijimos, dentro del sintagma con el cual está relacionado, pongámoslo así, porque no es un sustantivo, entonces no podemos decir lo mismo. Es objetivo porque predica del complemento directo de la oración, que es que no se percatara de mi propósito. Eso se comprueba con la pronominalización que tenemos ahí. Y es obligatorio, esa parte me faltó, es obligatorio porque no lo podemos sacar. La no omisibilidad, digamos, del sintagma adjetival se comprueba porque no puedo decir, queda realmente muy espantoso, juzgué que no se tratara de mi propósito. ¿Bien? Esto es cualquiera, horrenda, una oración espantosa. Entonces, evidentemente es obligatorio. Este es uno de los casos en los que se supone que el verbo juzgar toma en realidad un complemento, otra vez, una relación sujeto-predicado. El sujeto es que no se percatara de mi propósito y el predicado es imposible. Pero nosotros, bueno, no sé qué tanto habrán logrado profundizar con Carlos, que tuvieron una clase sobre esto, sobre este tema, digamos, ¿no? No sé. No sé si realmente habrán llegado como a tanta profundidad en el análisis de estos ejemplos. Si se fijan en Ditulio van a ver que ella lo analiza como que toma una cláusula reducida como complemento, o sea, una oración sin ver, que tiene como sujeto que no se percata de mi propósito y como predicado imposible. ¿Está? ¿Van siguiendo? Bien. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Llovió con lentitud poderosa. ¿Con qué sustantivo concuerda poderoso? Con lentitud. Muy bien. Si fuera, no sé, con ímpetus sería poderoso, ¿está? Tenemos que buscar un sustantivo para poder cambiarlo y ver cómo la concordancia en esa posición se mantiene. La pregunta es, o sea, una vez que establecemos que con qué sustantivo concuerda, lo siguiente que tenemos que hacer es ver si están dentro del mismo sintagma nominal, es decir, si el sintagma nucleado por lentitud incluye a poderosa o no. ¿Cómo podemos hacer eso? Melanie, ¿no forman parte del mismo sintagma? Bueno, si decimos llovió con ella, queda bastante raro. ¿Tá? Si decimos con a ver, vamos uno por uno. Jimena, si decimos llovió con ella, queda un poco extraño, eh, porque no estaríamos diciendo exactamente lo mismo. ¿Tá? Si decimos con lentitud poderosa llovió, lo que estamos comprobando es que con lentitud poderosa es un sintagma. Esto, todo. Pero esto no es un sintagma nominal, ¿verdad? Esto es un sintagma preposicional. ¿Tá? Es el SP que está nucleado por con. La pregunta acá es, si nosotros tenemos lo mismo que si ustedes dicen, diciendo llovió así, lo único que estamos comprobando no es que poderosa forma parte del mismo sintagma nominal que lentitud. Estamos comprobando que con lentitud poderosa, ¿sí? Es un sintagma, no que lentitud poderosa es un sintagma. ¿Se entiende?
Los ejemplos que me están poniendo en el chat, en realidad, no sirven para comprobar que están en el mismo sintagma. No le puedo sacar el sombreado. Ahí va. ¿Ah? A ver, cuando nosotros tenemos un ejemplo como el otro con los ojos inertes, tenemos algunas cosas importantes que decir sobre ese ejemplo para compararlo con este otro para ver. ¿Tá? No tenemos de nuevo una construcción bimembre con sujeto predicado. ¿Por qué no tenemos? Bueno, una cosa importante que ustedes estudiaron cuando trabajaron el sujeto es que en general para cumplir la función de sujeto los sintagmas nominales tienen que estar determinados. Entonces, las construcciones estas que tienen vamos a decir, un sintagma nominal con un sintagma adjetival que es su predicado, este tipo de construcciones, las que sí tienen un predicado acá, generalmente el sujeto está determinado. Si nosotros miramos acá, lentitud no tiene determinante, ya es una diferencia, ¿sí? En la construcción esta bimembre no tenemos, digamos, tenemos el sujeto determinado. ¿Por qué? Porque en general los predicados van a predicar sobre algo que esté determinado, porque tiene que ser una expresión referencial para poder predicar sobre ella. Y para hacer una expresión referencial, como dijimos, los nombres necesitan un determinante. ¿Está? Digamos, los nombres, por ejemplo, los nombres contables en singular, y otra cantidad de condiciones que hay para que no se pueda usar el determinante, pero que nosotros no vamos a desarrollar mucho en este curso. Otra cosa importante de estas construcciones es que no podemos decir con inertes los ojos. ¿Sí? No los podemos cambiar de lugar. No se puede anteponer, digamos, al sintagma nominal, porque si fuera el orden, digamos, que le corresponde es obligatorio que en estas construcciones que tienen el complemento predicativo en un sintagma preposicional vayan en ese no. Con inertes los ojos no decimos nunca, decimos con los ojos inertes. Es el orden. ¿Ah? Y acá ocurre que lentitud no está determinado y sí se puede mover como dice Natalia. Si yo puedo decir llovió con poderosa lentitud. ¿Tá? Entonces tengo un sintagma preposicional que tiene un sintagma nominal como término que es lentitud poderosa. Entonces, en este caso, sí, poderosa es un modificador de lentitud. Y poderosa, como es un adjetivo calificativo, puede estar pospuesto, puede estar antepuesto, ¿verdad? Y en esta construcción nosotros no podemos hacer la paráfrasis que hacemos con los ojos inertes, del tipo tenía los ojos inertes, porque no podemos decir tenía lentitud poderosa, ¿sí? Y interpretar que eso quiere decir la tenía poderosa. La preposición con, justamente, cuando ustedes hacían la sustitución por así, veían que, bueno, en el otro caso tal vez, capaz, eso no les va a ayudar bastante, los estoy entreverando, mejor no les digo. En la preposición acá es con lentitud poderosa indica el modo, la manera, cómo llovió, ¿sí? Por eso se podía sustituir por así, como decíamos recién, pero no significa, como en el caso anterior, no admite esa paráfrasis la otra que hicimos. El verbo con no significa tener, en este caso. No tiene el mismo valor que el verbo tener.
¿Quedó? ¿Se entendió esto? En general, cuando tengamos complementos predicativos en sintagmas preposicionales, como tenemos una relación sujeto-predicado y los sujetos tienen que estar determinados, lo normal es encontrar un determinante. ¿Está? Bueno, vamos con corrí. Desnudo de recibirlo. ¿Te quedó llovión en el...? Ay, sí, perdón. Gracias, Tatiana. Bueno, acabamos con desnudo. El sintagma adjetival es desnudo y concuerda, ¿verdad?, con un sujeto tácito, ¿sí? Que tenemos acá bueno, tácito. Es una primera persona singular y tiene rasgo masculino también. ¿Sí? ¿Ah? Entonces acá este sintagma adjetival está concordado con el sujeto tácito. Como el sujeto es tácito, ya nos damos cuenta que no forma parte del mismo sintagma, ¿no? O sea, si yo tengo desnudo que permanece en la oración y el sujeto es tácito y no está, ¿sí? Eso es de cabeza que es un predicado, porque si no tendría que estar tendría que quedar aunque sea algún resto del sintagma nominal para entender que hay un núcleo elidido y que el sintagma nominal está, ¿sí? Nosotros igual no trabajamos casos de elipsis, entonces nada, ni un problema. Corrí, desnudo a recibirla, tenemos desnudo que concuerda con el sujeto tácito de la oración, que es una primera persona en singular, que además sabemos que es un masculino. ¿Qué más? Ya sabemos que es un predicado, sabemos que es subjetivo. ¿Qué más tenemos que decir? ¿Cuál es el verbo núcleo de la construcción? Porque acá tenemos una construcción que es un sintagma adjetival, que es un predicado que aparece en una construcción con verbo. ¿Cuál es el verbo? Corrí, ¿verdad? Y ese verbo es un verbo predicativo, un verbo que tiene estructura argumental. Por lo tanto, la predicación primaria de esta oración está a cargo del verbo correr, corrí. Por lo tanto, concluimos que desnudo es un predicado, es una predicación secundaria, porque la predicación primaria está en el verbo, en corrí. ¿Qué más? Tenemos que es una predicación secundaria. Esto nos queda ver si es obligatorio o no. Bueno, muy bien, Manuel. Y no lo es porque yo puedo decir perfectamente corrí a recibirla. Y la oración queda perfecta. ¿Ah? Escribo. No anotamos las otras cosas, pero vamos a anotarlas para que ustedes se acuerden que cuando argumentan tienen que incluir todas las pruebitas. Las pruebitas son todas las manipulaciones del ejemplo. Si este fuera un plural, vamos a poner, diríamos, corrimos desnudos a recibirla.
Entonces ahí estamos comprobando, esto lo primero que ponemos acá, comprueba que hay una concordancia con pro, que es plural. ¿Tá? Tenemos un complemento predicativo del sujeto tácito, un complemento predicativo subjetivo no obligatorio. Una predicación secundaria. ¿Cómo complemento predicativo secundario? No sé si entiendo bien, Chava. Eh, el nombrete que le corresponde, es decir, la función que cumple, se denomina complemento predicativo subjetivo no obligatorio. Ese es el nombre, pero dentro de la argumentación, de la fundamentación de un complemento subjetivo no obligatorio, debe mostrarse que ese sintagma adjetival concuerda con el sujeto efectivamente, que es lo que hicimos en el primer ejemplo, lo corrimos desnudos a recibirlo. ¿Ah? Tenemos que comprobar que no forma parte del mismo sintagma, que en este caso quedó como medio hecho, porque, bueno, puedo poner yo corrí desnudo de Silvia, o sea, agregar un pronombre como para mostrar que desnudo permanece, aunque aparezca un sintagma nominal, un pronombre, ¿no? Luego, hasta ahí complemento predicativo subjetivo. Luego, como observamos que aparece ese predicado en una construcción con verbo, que ese verbo es el verbo correr, que ese verbo es predicativo, entendemos que en esta construcción la predicación primaria está a cargo del verbo predicativo correr, y que por lo tanto desnudo establece una predicación secundaria, porque la primaria está en el verbo. ¿Ah? Secundaria es una manera de ver que algo que observamos cuando tenemos una construcción con verbo, porque ahí el verbo es la predicación primaria y el adjetivo va a estar haciendo una predicación que es secundaria en el sentido de que la predicación no podría existir si el verbo no estuviera, porque tengo el verbo y tengo el sujeto. Si no tengo ¿me explico? Es secundaria en el sentido que primero necesito tener un sujeto de ese verbo o un complemento directo del verbo para poder tener el predicado. Y es no obligatorio porque, como puede verse en el último ejemplo, el sintagma adjetival puede suprimirse, puede omitirse sin ningún problema. ¿Quedó ahí? Bien. Bueno. ¿Quieren hacer una pregunta sobre lo que vimos hasta ahora? Porque acá estamos terminando todos los adjetivos de este práctico y esto es medio parecido a lo anterior. Hacemos más igual, pero digo porque no sé si estoy yendo muy rápido o qué. Bueno, nadie se expresa. En entonces, con mansa admiración, como si descubriera una cosa perdida y olvidada hace mucho tiempo, Argos balbuceó estas palabras. Argo, perro de Ulises. ¿Tá? Entonces acá tenemos con mansa admiración. Ya vemos dónde está el adjetivo, recordamos lo que dijimos antes, y nos damos cuenta que este sintagma preposicional con mansa admiración tiene el predicado, el supuesto predicado antes que el sujeto, cosa que está, y admiración no está determinado, por lo cual su funcionalidad, digamos, como sujeto de un predicado, no estaría funcionando. Así que mansa admiración es un sintagma nominal y mansa está ocupando una posición de modificador antepuesto de admiración. Por lo tanto, no hay un complemento predicativo en este caso. No sé por qué quedaron dos iguales marcados, pero bueno, hay que ver. Repito, ¿alguien tiene alguna pregunta con lo que venimos viendo hasta ahora? Si no, seguimos con el otro.
¿Queda alguna duda sobre los ejemplos que estamos viendo? Sí, Melanie dice, o sea que uno de los factores por lo que nos damos cuenta si es parte o no del SN es por el determinante, sí, porque la mayor parte de los casos, no quiere decir que no haya alguno medio raro que no sea, para que pueda haber un complemento predicativo tiene que haber un sintagma nominal determinado. Los pronombres se consideran sintagmas nominales determinados también. O sea, tiene que haber algo determinado porque tenemos predicados y tenemos una expresión referencial de la cual predicar. Entonces, un rasgo importante de ver es justamente si, si hay o no hay un determinante. ¿Tá? Esto no estaba visible antes del práctico. Ahí es lo mismo. Mm, quedó repetido esto. Yo creí que habíamos cambiado, pero no. Pa, pa, pa. Sí, es lo mismo, es el mismo. Pero no tiene otros ejemplos. Quedó mal subido. Bueno, vamos a agarrar otra cosa. ¿Está? Me da la sensación de que vamos como súper rápido y no sé por qué. Voy a agarrar algo. Vamos a hacer. No, Tatiana, no. Creí que habíamos subido, o sea, estoy yo un poco lela ya porque tengo unas jornadas como un poco intensas. Me siento, dentro de poco me hablan y digo, opción A, opción B, opción C, porque tuve que tomar como 3 parciales esta semana, así que estuve armando propuestas como loca de estas de EVA y es bastante agotador y lleva mucho rato. Y estoy como medio tonta y ayer además agregamos reuniones y cosas y paso todo el día delante de la computadora y ya veo triple, hago cualquier cosa. Bueno, voy a descargar un examen, ¿sí? Y vamos a elegir esos ejemplos para analizar, ¿de acuerdo? Agarro uno cualquiera, no estoy agarrando, o sea, eligiendo para trabajar esto de acá, evaluaciones y parciales anteriores que corresponden a esta edición del curso. El curso tiene 3 evaluaciones desde hace relativamente poco, desde el 2015. Entonces, yo ahora estoy abriendo, como ustedes pueden ver, abrí un parcial que era, no sé de qué año, pero era como anterior, 2013, una cosa así, ya ni me acuerdo cuál abrí. Sí, el segundo parcial de 2013, ahí había todavía 2 parciales, no había 3 evaluaciones, había 2 parciales, ¿está? Vamos a analizar los ejemplos que están marcados para trabajar, que son estas: estudiar y fundamentar las funciones sintácticos semánticas de los sintagmas adjetivales nítido, parado, redondos, ¿sí? Vamos a hacer estos 3 para completar la clase de hoy y seguir practicando con esto, ¿tá? Ahora, en realidad hacemos estos 2 nada más porque el otro ya me cansé de hacer con. Em, la semana que viene ustedes van a trabajar y tenemos que hacer el práctico de subordinación, o sea que vamos a trabajar con la subordinación. Pero como les dije, estamos organizando con Macarena algunas clases de consulta extra, ¿sí? Para reforzar, clases de consulta y clases de repaso sobre los temas. Y también estamos viendo si organizamos para la semana del parcial, el parcial es el martes, de la tercera evaluación, la tercera evaluación es el martes 8, ¿no? O 7. El martes
martes 7 de julio para el 6 de julio, que es lunes, una clase como de repaso en la que lo que vamos a hacer es resolver una tercera evaluación de años anteriores, que son las que están acá en la plataforma. Vamos a elegir alguna de estas que están acá, tercera evaluación, cualquiera de estas, ¿sí? Vamos a elegir alguna para resolverla completa como manera de repasar para el martes, ¿de acuerdo? El martes siguiente, que es la evaluación. ¿Está? No, esto no. Yo lo voy a cerrar porque... Entonces tenemos el ejemplo que es un susurro apenas, ¿sí? Poco más que un suspiro, pero lo yo nítido. ¿Está? Y acá tenemos el sintagma adjetival nítido. O por lo menos parece ser un sintagma adjetival. ¿Qué me dicen de nítido? A ver, esperen que hay una consulta. El próximo parcial es el 7 de julio, ese no se cambió nunca. O sea, la tercera evaluación estaba planteada para ese día en un único turno de noche. Y bueno, todavía no sabemos cómo va a ser. Esa es la vida que tenemos ahora, no sabemos qué vamos a hacer mañana. Todavía no está claro cómo se va a plantear ese parcial. Habilitaron la posibilidad de hacer parciales presenciales en la facultad, pero no hemos tenido respuesta institucional. ¿Saben? Si no será algo parecido a lo que hicieron el sábado. ¿Tá? Todavía no les vamos, o sea, tengan paciencia, nosotros tratamos también de tener paciencia con la facultad. No nos vamos estamos resolviendo como de último momento porque las cosas se van dando así. Bien. Dice Melanie, concuerda con susurro. ¿Tá? Vamos a ver el contexto, porque en realidad acá está medio raro. Vamos a leerlo todo. ¿Quién es? Retumbó su voz excesivamente en la noche. Déjame entrar, dijeron afuera. Fue un susurro apenas, poco más que un suspiro, pero lo oyó nítido. Abrió una rendija de la puerta cautelosamente. Javier estaba parado en el corredor bajo la luz. Bien, ahí tenemos el contexto, con eso nos alcanza. Y tenemos susurro y tenemos también suspiro, ¿no? Bien, hay alguien que dice que concuerda con lo. Bien, a ver, vamos a ver todo un poco. Nosotros cuando estamos estudiando esto, estamos estudiando un ámbito, digamos, el adjetivo en un ámbito oracional en principio si hay verbo. Entonces acá como tenemos un verbo y como bien dice Natalia, oír tiene estructura argumental, ¿sí? Alguien oye algo, ¿está? Entonces, acá tenemos las siguientes observaciones. Si nosotros vamos a ver con qué concuerda nítido, si es que concuerda con algo, porque ahí hay también una propuesta, la propuesta de Jimena que está diciendo ahora, Jimena está proponiendo que en realidad nítido es invariable, no está concordado con nada, eso es lo que está proponiendo ella, porque ahora vamos a ver, disculpen que tengo que enchufar esto, ¿dónde está? Un poco el enchufe. Disculpen, estoy tratando además de prender la estufa y no lo logro. Me empecé a congelar los pies. Ahora sí.
Bueno, entonces, acá hay varias observaciones en el chat. ¿Sí? Por un lado, em, Jimena dice, Natalia dice que hoy tiene estructura argumental, lo cual es cierto, por lo tanto nítido aparece en una construcción con un verbo predicativo. Ese verbo predicativo además es transitivo, tiene lo que es lo que nos puede a nosotros generar cierta, podemos discutir, y que es lo que estamos discutiendo ahora, es si ese nítido es un nítido que concuerda con el complemento directo o no, o es invariable, como sostiene Jimena en el chat. Jimena dice no, es invariable porque si fuera sonrisa sería el aulló nítido. Bueno, yo en realidad discutiría ahí si la risa, de repente si la sonrisa no sé si se escucha. Entonces, digo, fue una risita, ¿sí? Pero la oyó nítida pero la oyó nítido, ¿sí? Si nosotros entendemos que, dice Jimena, es invariable, el pronombre cambia, el nítido queda igual. Y Natalia dice que tiene variación de género. A ver, vamos parte. Nítido es un adjetivo que tiene variación genérica, o sea, tenemos un adjetivo de dos terminaciones, nítido y nítida. El asunto es si estamos... ¿Cuándo vas a terminar? Disculpen. Entonces, aunque el adjetivo nítido tiene posibilidad de variación genérica, lo que nosotros estamos discutiendo ahora es si nítido en este caso está concordado con lo, o nítido está en una forma invariable, como dice Jimena. Los adjetivos, cuando quedan inmovilizados en la forma masculina y singular, es una manera de recategorizarse adverbio. ¿Sí? Entonces, fue un susurro apenas, poco más que un suspiro, pero lo oyó nítidamente, también podríamos decir, usando un adverbio de modo o manera derivado del propio nítido. ¿Sí? La manera de comprobar esto es ver si para ustedes, para mí no, pero ya veo que para algunos se ve que sí, si eso fue... No necesitamos. ¿Ah? Estas son las dos posibilidades que tenemos. Si nosotros admitimos, fue una risa débil, pero la oyó nítida, que tal vez sea aceptable para algunos de ustedes, tenemos un complemento predicativo, objetivo, no obligatorio. ¿Ah? Porque puedo decir perfectamente, fue un susurro apenas, pero poco más que un suspiro, pero lo oyó. ¿Ah? En el caso de que nosotros cambiemos susurro por risa para que el antecedente, el complemento directo sea femenino, ¿sí? Obtenemos, si a ustedes les parece aceptable, no, mi amor, no toques una secuencia como esta en la que el complemento predicativo predica de un objeto directo que es femenino y que está concordado con él. Ahora, si nosotros entendemos, disculpen,
Hola, disculpen. Bien, entonces tenemos en este caso, decíamos, dos posibilidades. Una, interpretar que nítido está concordado con el complemento directo lo que recupera anafóricamente a susurro, ¿sí? Que está antes en el enunciado, y que por lo tanto es válida una paráfrasis cambiando, ¿no? Un cambio, una manipulación más que una paráfrasis, cambiando susurro por risa, con las modificaciones del caso para que sea la oyó nítida, ¿sí? Y que la concuerde con, mejor dicho, que nítida concuerde con la, que se establece como complemento directo en ese caso. Si nosotros aceptamos como hablantes esta posibilidad, decimos que es un complemento predicativo objetivo no obligatorio, porque nítida concuerda con un sintagma nominal, en este caso con el acusativo la, pero no forma parte del sintagma complemento directo, es un complemento predicativo objetivo no obligatorio. En cambio, si nosotros entendemos que lo que se puede hacer en un caso en el que tengamos risa en vez de susurro, una risa débil, ¿sí? Vamos a tener en vez de un complemento predicativo, predicativo objetivo no obligatorio, perdón, no obligatorio, vamos a tener un circunstancial, quedó negrita, circunstancial de modo. ¿Por qué vamos a tener un circunstancial de modo? Porque vamos a estar interpretando que nítido no concuerda con el complemento directo y que por lo tanto es un adverbio. Nítido sería un sintagma adverbial. Estábamos frente al lago. Estábamos hablando. ¿Ah? Y de repente se me echó encima. Y por suerte llegó Mauro. Y hoy en la escuela. No tengo idea, no, acá no. Se la suena conmigo, ese idiota. Bueno, parece que sí en alguna parte. Esperen que busco de dónde viene. Ay. Creo que ya se silenció. Bueno, entonces, entonces tenemos un sintagma que no es en realidad un sintagma. Ahí empezó a hablar de nuevo. Papá me contó del incidente. Tú te lo guardaste. Gracias. Ay, no puedo silenciarlo, bueno, no sé cómo. Hermano se enojaba porque nosotros lo ocultábamos. En vez de agradecer. Un momento que no le hicimos pasar. Desde que llegamos aquí es la primera vez que vemos mis hijos. Listo, lo encontré. Bueno, entonces, volviendo. Este nítido no sería, fíjense que acá si nosotros pusiéramos en nítida, delimitáramos el sintagma y le pusiéramos su categoría, nos quedaría un sintagma adjetival. Pero lo que estamos valorando en el caso de que lo que nosotros entendamos que digamos que si fuera risa el antecedente del complemento directo y por lo tanto sería fue una risa débil, pero la oyó nítido, sería un circunstancial de modo porque nítido ahí es un adverbio. Es un adjetivo que se recategorizó adverbio al quedarse inmovilizado en masculino y en singular. ¿Tá? Se volvió un adverbio, se transformó en un adverbio y por lo tanto el análisis que le corresponde a ese sintagma es el que le corresponde a un adverbio. El verbo oír tiene una estructura argumental que supone que alguien oye algo, ¿sí? Nítidamente, que sería el valor que tendría esto, la manera como se oye, no está prevista en la estructura argumental y por lo tanto ese sintagma adverbial cumple una función circunstancial. En este caso de modo porque lo podemos cambiar por así. ¿Está? ¿De acuerdo?
En el segundo ejemplo que tenemos parado en el corredor, ¿sí? Bajo la luna, bueno, está, vamos a sacar esto porque también bajo la luna, porque estaba parado. ¿Ah? Javier estaba parado en el corredor bajo la luna, ¿sí? Es un sintagma que está concordado con Javier. Si en vez de Javier tuviéramos María, estaba, diríamos, parada, etc. ¿Sí? Como el verbo estar es un verbo copulativo, tenemos una construcción que tiene un sujeto, que es Javier o María, dependiendo de cuál de las dos oraciones, y un predicado sintáctico que está en estaba, que aporta, digamos, los rasgos de persona, número y también las características del evento a través del tiempo y del modo, ¿sí? Pero el predicado sobre semántico está en el sintagma, que en este caso es vamos a llamarlo igual sintagma adjetival, el sintagma nucleado por el participio, ¿sí? Parado, que concuerda con el sujeto. Como tenemos una concordancia con el sujeto, es decir, se trata de un complemento predicativo referido al sujeto, tenemos un complemento predicativo subjetivo obligatorio, porque no podemos decir Javier estaba, que quiere decir otra cosa, ¿no? Como tenemos un verbo copulativo como núcleo, podemos decir Javier lo estaba, es pronominalizable. ¿Sí? ¿Bien? Esperen que hay algo en el chat. No, nada. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Vamos a tratar de fijar una clase extra, digamos, para revisar todos estos temas la semana que viene o la otra antes de que sea la tercera evaluación, ¿sí? Probablemente organicemos con Macarena 2 turnos, uno de mañana y uno de tarde o de noche, y nos encarguemos cada una de uno y bueno, cada cual irá al que pueda. Se supone que Melanie pregunta, ¿pero es atributo y complemento predicativo subjetivo obligatorio? Sí, lo que pasa es que a uno se le llama además atributo. Capaz que no quedó muy bien planteado en el cuadro. Son todos complementos predicativos subjetivos obligatorios, porque fíjate que en todos los casos, sea el verbo pseudo copulativo, sea el verbo copulativo, el adjetivo predica el sujeto y por lo tanto es subjetivo y no se puede sacar, por lo tanto es obligatorio. O sea que es todo igual, ¿está? En la tabla está marcado, hay otro elemento, aunque no debería, lo que tendría que no estar en la tabla, pero no tengo el formato editable, es la ramita, digamos, la línea que sale de uno y de otro, porque parece que fueran dos, pero en realidad es que es lo mismo. Es lo mismo, solo que el complemento predicativo subjetivo obligatorio de los verbos copulativos se puede pronominalizar y a veces se le llama atributo para diferenciarlo de los otros. Pero en realidad la nomenclatura, digamos, el nombre atributo aparece en la bibliografía para los complementos predicativos en general. O sea que pueden encontrar, sí, nosotros para distinguir
el que está, el complemento predicativo, ve a Chava, le digo, para distinguir el que es pronominalizable, digamos, el complemento predicativo subjetivo obligatorio que es pronominalizable, le decimos complemento predicativo subjetivo obligatorio con verbo copulativo o atributo. Así que le ponemos acá con verbo copulativo para que quede más claro. ¿Sí? O atributo. ¿Ah? Le llamamos así para diferenciarlo, pero en lo único que se diferencian unos de otros en que es pronominalizable. El atributo, el complemento predicativo obligatorio que está vinculado con un verbo copulativo, se puede pronominalizar y el otro no. Esa es la diferencia. Los verbos pseudocopulativos no admiten la pronominalización. Yo les recomiendo que agarren, como yo tomé recién, la pestaña correspondiente. Ven acá, yo sacaría una de las rayas, digamos, ¿no? Y dejaría una sola porque esto todo es lo mismo. Yo les recomiendo que ustedes vayan a esta pestaña que aparece en el curso, que es la pestaña de exámenes y parciales anteriores, y miren, abran los que puedan y vayan practicando. En general les conviene empezar de lo más reciente hacia atrás, porque los programas tienen algunas modificaciones, a veces muy chiquitas, pero a veces no tanto, en cómo se plantea el tema ese año y qué sé yo. Entonces, los años más cercanos son más parecidos a lo que hacemos ahora que los más lejanos. Entonces, si me dan a elegir entre mayo de 2012 y mayo de 2018, bueno, elijo mayo de 2018. Tomen los ejemplos de ahí, de adjetivo, y háganlos. A ver qué pasó. Ay, no lo mandaron. Está. A ver, déjame leerte bien. Está. Yo creí que alguien se había encargado de eso. ¿Para qué anoto para preguntar? Porque yo no lo hice puntualmente, pero entendí que había una persona que estaba encargada de hacerlo, que no soy yo, y capaz que nada. Disculpen mi divague, pero es que yo ahora pregunto en el... Ah, bueno, no, sí pasa porque ustedes necesitan las constancias con cierta rapidez para que les den también el día en el trabajo para el tercer parcial, digamos, para la tercera evaluación. Digo, entiendo eso, por eso, yo creí que había alguien quedado encargado de hacerlo, que no era yo, pero como no puedo ni retener mi propio nombre últimamente, tampoco retengo quién era el encargado. Ahora pregunto si alguien lo hizo o bajó la lista pero se olvidó de mandarla o lo que sea. ¿Está? Bueno, a los que vengan a la consulta, recuerden que cambió el horario, es los martes de 8:30 a 9:30 la semana que viene. Probablemente haya una consulta más la próxima semana, pensando en que, bueno, se nos achicó un poco el cronograma, y la semana siguiente, probablemente el lunes, o sea, va a ser el lunes o el viernes, anterior a la tercera evaluación, va a haber una clase como para resolver alguno de los parciales anteriores. Por lo tanto, si van a practicar para consultar para hacer preguntas en la consulta, hagan los exámenes, no las evaluaciones parciales, porque vamos a mandarle alguna que todavía no definimos cuál para preparar el
el parcial para corregir con ustedes antes del parcial, ¿está? Bueno, me despido de ustedes, les digo adiós. Ahora hago la consulta por el tema de las constancias. Nos vemos hasta el jueves o hasta el martes.